Muy buenos días a todos, Dios me los bendiga. Un día precioso, un día de levantarnos para darle las gracias al Señor porque ha sido bueno, porque ha sido muy bueno, porque su presencia ha estado con nosotros, porque su palabra, su compañía, su Espíritu Santo en medio nuestro, guiando nuestros pasos, ha sido el Señor ahí en medio de nosotros. Por eso queremos darle las gracias en este día, agradecerle por su infinito amor, por su misericordia. Y vamos a continuar leyendo. En el segundo libro de Crónicas, ayer nos saltamos un capítulo, nos faltó el capítulo 31, entonces antes de esa amenaza de la derrota del rey de Asiria, de Sennacherib, sucedió algo también, aparte de que él restauró la fiesta de la Pascua. Recordemos que ese capítulo número 30 terminaba en que después de que todos los sacerdotes y los levitas pues hicieron todos los sacrificios, se pusieron en pie y ellos bendijeron al pueblo, y dice que la voz fue oída en sus atrios, en los cielos, ¿cierto? Que esa oración subió al santuario, que es el cielo. Entonces ahora vamos a ver el capítulo 31. ¿Qué es lo que nos decía el capítulo 31 antes de que sucediera lo del rey Sennacherib? Dice así, todos por favor con sus Biblias, vamos a estarlo leyendo. Dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová. Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparase cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Ojo con esta palabra. Y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simeí, su hermano, fue el segundo, y Jehiel, Asaías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Maamat y Benaía fueron los mayordomos del servicio de Conanías y de Simeí, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías, y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Versículo 15. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa,
Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, hacia el mayor como al menor. A los varones anotados por su linaje de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Hoy, este pan diario, quizás tú dirás: uy, un tema que a mí no me gusta mucho. O de pronto si te gusta y lo entiendes, y te bendigo por esto. Contribuir en la obra del Señor con acción de gracias. Mira que todo Israel, después de que celebraron la Pascua, salieron y ellos derribaron todos los altares de los dioses paganos y se volvieron a sus ciudades, llegaron a sus ciudades, pero Ezequías sabía que debía reorganizar el servicio de los sacerdotes y de los levitas. Recordemos que los sacerdotes y los levitas consagraban su vida al Señor, no se dedicaban a otro oficio, solamente era ese oficio de estar allí en el templo, de estar al servicio, de ministrar. ¿Qué era lo que ellos debían hacer? Ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, debían ministrar, ¿cierto? Debían dar acciones de gracias, ¿cierto? Ellos eran los que estaban ahí para que diesen acción de gracias al Señor y para que alabaran al Señor. Era de continuo el oficio, el servicio que ellos debían prestar. Entonces en el versículo 4 manda a los del pueblo para que dieran a los sacerdotes la porción que les correspondía y a los levitas para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. El pueblo era el que contribuía con sus ofrendas y sus diezmos, ¿cierto? Hay un edicto que saca al rey Ezequías y el pueblo obedece ante ese edicto. Dice que trajeron muchas, o sea, era abundancia de primicias, abundancia de sus diezmos, de sus ofrendas. El pueblo entendió y entonces contribuyó en la obra del Señor. El pueblo daba, diezmaban de todo lo que ellos tenían. ¿Y qué pasó? Se acumularon montones porque todo el pueblo obedeció, porque todo el pueblo hizo conforme, no solo el edicto de Ezequías. El edicto de Ezequías nacía o se hizo a raíz del cumplimiento de la ley del Señor, porque el Dios ya lo había mandado en su ley, el diezmar de todo lo que ellos obtenían, el traer las ofrendas y los diezmos ante el altar, ¿cierto? Para el mantenimiento de la obra del Señor, para el mantenimiento de la casa de Dios. Y entonces hubo demasiada abundancia. ¿Y por qué hubo demasiada abundancia? Y esto me parece maravilloso. ¿Por qué hubo demasiada abundancia? Mire que el Señor bendecía, ¿cierto? En el versículo 10, en la parte B, cuando los sacerdotes le dijeron que había muchísimo, que ellos ya habían comido y se habían saciado y aún sobraba, aún había demasiado, dice: porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. ¿Por qué venía esa bendición maravillosa? El pueblo había sido obediente y Dios lo bendecía y lo bendecía y lo bendecía muchísimo más, y por eso venía esa abundancia. Mira, iglesia, hoy por hoy es un tabú para nosotros como pastores poder hablarles acerca del diezmo y de la ofrenda, porque hay muchos argumentos que se levantan en contra de este principio, porque es un principio bíblico. Y para ti no es un secreto que la obra del Señor, ¿de qué se mantiene? De tus diezmos y de tus ofrendas. Si tú no diezmas y no ofrendas, pues no va a haber provisión en la casa del Señor. Como pastores hemos tenido que optar, ¿cierto? Optamos por realizar otras tareas aparte, por tratar de trabajar aparte. En lo personal, soy una persona que llevo casi 15 años trabajando en una empresa de lo secular.
para poder tener quizás un sostenimiento, pero también no está bien porque el Señor nos hace un llamado. Los sacerdotes y los levitas debían consagrarse para ministrar la presencia del Señor, debían tener su mente, su corazón, su vida guardada en santidad, ¿cierto? Ellos tenían que estar santificados, purificados todo el tiempo para prestar este servicio al Señor y no contaminarse con otras cosas. Es cierto también casos que se han visto de que se enriquecen a causa de los diezmos y de las ofrendas, pero este no debe ser tu argumento para desobedecer lo que el Señor ya ha mandado en su palabra, y no solo la desobediencia, que de hecho ya estás desobedeciendo, sino que te cohibes de recibir la bendición del Señor, porque el Señor bendice, el Señor prospera, ¿cierto? Y esa no debe ser la intención tampoco con la que tú vengas, porque esto no, el Señor no, Dios no es una pirámide que tú das y te voy a devolver no sé cuánto. No, Él dice, ahí está el principio, un principio maravilloso. Tú siembras y ciegas, ¿cierto? Recoges de lo que siembras. Eso es un principio y el Señor es fiel a su palabra y a sus principios. Pero ¿a qué voy con todo esto? Primero, si tú lo haces, yo sé que has visto bendición de parte del Señor. Lo digo también por testimonio. Desde muy niña, desde que conocí al Señor en mi juventud, el Señor colocó este principio en mi corazón, y en agradecimiento, porque siempre he entendido que la provisión viene de parte de mi Dios, a través de quien sea, pero el Señor es el que lo da. Entonces siempre he tenido ese principio de diezmar, de traer la ofrenda delante del Señor, del altar, y siempre el Señor me ha bendecido. Es una bendición. El Señor no quiebra, no quebranta su palabra, ¿cierto? Él no quebranta esta bendición tan bonita, y siempre va a haber para que podamos dar. Segundo, con lo que quiero decirte en esta mañana, siempre que tú traigas y contribuyas a la obra del Señor, hazlo con un corazón agradecido. No lo hagas por tristeza ni por necesidad, lo dice la misma palabra del Señor, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú lo haces, tú dices: Señor, estoy tan agradecido en mi corazón porque tú me has bendecido, Señor. O sea, yo no doy porque necesite, yo doy porque te agradezco por lo que tú ya me diste. No importa el monto, no importa cuánto, es que tu corazón esté agradecido. Ay, Señor, es que muy poquito. No, recuerda la ofrenda de la viuda. Ella dio lo que tenía, lo dio con agradecimiento. Un corazón agradecido da lo mejor. O cuando tú das un regalo a alguien que tú amas y estás agradecido con esa persona, no buscas darle lo mejor. No te esfuerzas porque si le preparaste la cena, sea la cena más rica que tú puedas preparar. Que si le vas a dar una prenda de vestir, tú dices: yo quiero que se vea hermosa, que se vea hermoso con esta prenda de vestir. Siempre buscas dar lo mejor porque estás agradecido. Y esto, ojo a esto, no es cuánto, no es el monto, es la intención con lo que tú contribuyes en tu corazón. Aquí hubo abundancia, tanto que tuvieron que hacer cámaras, lugares para depositar estas ofrendas, estos diezmos, todo lo que ellos habían dado. Los diezmos y las ofrendas de ese tiempo, ahí sabemos que eran con sus ganados, ¿cierto? Las vacas, las ovejas, el fruto de la tierra, todo esto lo traían delante del Señor para contribuir en su obra. Y ahí los sacerdotes dijeron: no, nosotros ya recibimos nuestra parte, estamos saciados, ya ahí hay abundancia, y lo administraron con fidelidad. Ese es otro llamado para tú que me escuchas, que eres pastor, que eres ministro del Señor, que eres líder, que estás a cargo de ministrar lo que contribuye, porque pues en este tiempo se contribuye también con dinero, ¿no? Entonces, de administrar fielmente, sin corrupción, un corazón que administra con fidelidad lo que traen delante del Señor. Una iglesia que es así es una iglesia bendecida económicamente, y tienen para muchas cosas. Yo creo que si el pueblo entendiese este principio y lo atesorara en su corazón del diezmar y ofrendar, habría abundancia en la obra del Señor. ¿Para qué? ¿Para que los pastores se compren otro carro? ¿Para que se compren casas y fincas? No. Vendría esa abundancia maravillosa para que la iglesia cuente con su propio medio de transporte y haga una campaña evangelística y pueda recoger a las personas en un bus. Imagínense la iglesia propietaria de un bus que pueda traer a personas del sector, de sus alrededores, para que puedan venir a la casa del Señor a escuchar palabra.
ofrendas y diezmos en abundancia. ¿Para qué? Para que todos los niños que vengan a la iglesia tengan su desayuno sin necesidad de pedirle a la iglesia ¿y quién da las arepitas? ¿Y quién da el juguito? No, sino que puedan, ¿cierto?, traer y contribuir de lo que ya hay en la casa del Señor. Entonces ahí mismo se tiene el mercado para poder bendecir a los niños. Para los ministros, para los que están ahí en el templo, para los que cantan, los de la alabanza, los que están dando su servicio al Señor, hay una ofrenda para ellos también. Pero en muchas iglesias, estas personas que sirven al Señor no tienen una ofrenda porque no hay de dónde, ¿cierto? Porque no hay abundancia para poderles bendecir también, para hacer campañas de bendecir al sector donde tú estás, con mercados para las personas más necesitadas. Tantas cosas que se pueden hacer cuando tú contribuyes en la obra del Señor, para tener material, para dar los discipulados, para hacer tantas obras, iglesia. Es que es maravilloso cuando tú entiendes por qué debes contribuir en la obra del Señor con un corazón agradecido. Y cuando tú lo haces, mire, el pueblo lo hizo y fue tanta la abundancia porque Jehová bendijo a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Remárquelo en sus Biblias, el versículo 10, la parte B del capítulo 31 de este libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas que estamos leyendo. Y para terminar, mire que esto que estaba haciendo Ezequías lo hizo y Jehová, dice el versículo 20, Ezequías hizo así todo, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. O sea, el decirle al pueblo, el sacar este edicto de traer sus diezmos, sus ofrendas, el restaurar la Pascua, el restaurar el templo, todo esto que él hizo fue lo bueno, recto y verdadero delante de Dios. O sea, delante del Señor esto estaba bien. Buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Quiere ser prosperado y no solo en lo económico. Ojo a esto, el Señor es un Dios íntegro que nos llama a ser personas íntegras en todas las cosas. Pero no podemos dejar a un lado la parte financiera también. El Señor te va a bendecir, pero no lo hagas por eso. Que la intención de tu corazón siempre sea agradecimiento. Agradecimiento, Señor. Yo traigo porque estoy agradecido delante de ti. Y el Señor me colocaba esto en el corazón hace mucho tiempo. Debo enseñarlo a otros. Mi vida es prosperada. Gracias a que el Señor está ahí instándome en este principio tan bonito. Y tú necesitas dejar de pasar por tanta necesidad, ¿cierto? Y cuando hay abundancia aún en medio de la casa del Señor, podemos bendecir a los que por algún momento pasan por necesidades. En medio del pueblo hay necesidad. Qué bonito es poder decir, de lo mismo que la iglesia trae, mira, este mercado es para ti, esto para que pagues el servicio, esto para que cojas ese impulso, para que veas la provisión del Señor ahí obrando. Que tú puedas en esta mañana decir en tu corazón, empezar a ser fiel al Señor en esto y darle gracias, porque Él es tu proveedor. Si tú tienes las fuerzas para trabajar, si tienes un lugar para desempeñarte, si tienes empresa, ojo, si tienes empresa, el Señor te bendice, bendice la obra del Señor, bendice la casa de Dios. No te comas la semilla, no te guardes lo que le corresponde para el Señor, no te lo gastes en otras cosas, que eso sea lo primero que tú apartes. Le pido al Señor en esta mañana que te dé sabiduría y que puedas ser obediente, que te dé también ese corazón sensible a su voz y que puedas obedecer, porque aquí el más bendecido vas a ser tú mismo, vas a ser tú, te lo digo por experiencia, vas a ser tú. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Señor, gracias. Gracias te doy en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Oro, mi Rey amado, para que el entendimiento de los que escuchan esta palabra sea abierto, Señor. Que tal vez algunos quisieran arrancar algunas hojas de la Biblia y que no estuvieran ahí porque no les parece, porque va en contra de su pensamiento, de su argumento, de su posición, Señor. Pero no podemos hacerlo. Escrito está, Señor, y cuando está escrito,
escrito, es palabra tuya, Señor. Por eso aún lo que no me parece mucho, hoy con humildad de corazón, Señor, me doblego ante ti. Digo, Señor, esta es tu palabra y quiero entender este principio para mi vida, Señor. Padre de los cielos, quiero dejar de estar administrando mi economía, Señor, en mis fuerzas, Señor, administrando, Señor, en lo que a mí me parece, gastando, Señor, y no me doy cuenta que es como si echara en saco roto, entre más gano, menos tengo, pero no me doy cuenta, Señor, que estoy siendo infiel contigo, Señor, que estoy quebrantando tu mandamiento, Señor. Padre de los cielos, yo te doy las gracias porque en lo personal me has convencido desde hace mucho tiempo, Señor, que yo no te puedo robar, Señor, que yo no te puedo quitar, Dios. Aun cuando tenía otros pastores, Señor, Padre de los cielos, no me ponía a pensar ¿y qué van a hacer con esto? No, era lo que tú hablabas a mi corazón: sé fiel y yo te sostengo, hija mía, y hasta el día de hoy lo has hecho, Señor, y por eso te doy las gracias, mi Rey. Gracias, Padre eterno, Señor. Hoy te pido que el entendimiento de mis hermanos sea abierto, Señor, y que sus corazones no se rebelen contra este principio, sino todo lo contrario, puedan adquirir sabiduría y decir: estos tiene razón, Señor, y no tanto, Señor, de cuánto tiene razón, Señor. Si tú dices, tú lo haces. Si tú nos llamas a dar, es porque más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Padre de los cielos, y gracias porque así como se siembra, se recoge, Señor. Cuando empezamos a sembrar, empezamos a recoger, porque tú eres fiel, Señor, y tú no permites que falte el fruto, para que de ese mismo fruto podamos dar y entregar, Señor. Oramos, bendito Dios, porque cuando somos fieles en lo poco, en lo mucho tú nos pones, Señor. Cuando aprendemos este principio con lo poco, Señor, cuando tengamos abundancia, no dudaremos de dar. No nos dará pereza, ni nos dará, Señor Padre, una angustia, Señor, de decir: ay, pero es que es mucho. Señor, si es mucho, pues demos, porque mucho hemos recibido de ti, Señor. Padre de los cielos, bendice a tu pueblo cada vez más, Señor, y que puedan entender esto. Si quieren bendición económica, Señor, es necesario dar, Dios. Por eso los bendigo en esta mañana, bendigo la obra de tus manos, Señor. Padre de los cielos, tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, mi Rey. Padre, y cielos abiertos sobre sus vidas, Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor. Amén y amén. Que tengas un feliz y bendecido día.